Muy buenas tardes, me da enorme gusto saludarlos, agradecerles el tiempo, la disposición y sobre todo pedirles que nos ayuden a compartir ampliamente esta gran iniciativa que sin duda trascenderá y que sin duda marcará una etapa diferente en el trabajo, en el fomento, en la participación de las organizaciones de la sociedad civil en nuestro país. Nos da mucho gusto que el día de hoy nos acompañen grandes amigos, activistas, académicos, que han dado su vida entera, su lucha a favor de las causas de las organizaciones ciudadanas de nuestro país, que hoy se reúnen en un gran colectivo, en Unidos, y que son académicos y que son influenciadores en la materia y que hoy son representados por el doctor Humberto Muñoz Grandé, que también se encuentra nuestro amigo Carlos Zarco y nuestro amigo Francisco Arenas. Y esta iniciativa que vamos a compartirles es del grupo parlamentario del PRI, donde nuestras compañeras, sus compañeros han sido muy solidarios en este tema, que sin duda debe trascender los colores partidistas y que debe de sumar las voluntades de todas y todos los que tenemos el alto honor de trabajar por México en este poder legislativo. Agradezco a cada una y a cada uno de mis compañeros diputados que hoy se encuentra aquí y como firmantes de esta iniciativa a nuestra amiga Norma Aceves, que ha trabajado desde hace muchos años, una gran luchadora en las causas de las personas con discapacidad, y nuestra amiga Laura Barrera, y también hoy damos la bienvenida a nuestra amiga María Alemán, con quien en la legislatura pasada comenzamos a trabajar, a construir esta gran iniciativa y por supuesto a nuestros compañeros diputados del PRI. Esta iniciativa tiene como principal propósito el que hoy las más de 42,000 organizaciones ciudadanas de nuestro país puedan ser visibilizadas como un eje fundamental y como coadyuvantes de la problemática que enfrentamos en nuestro país, quienes lo habitamos, más de 120 millones de mexicanas y de mexicanos. Las organizaciones ciudadanas existen precisamente porque el gobierno no ha logrado resolver todos los problemas de una sociedad compleja, de una sociedad que cada día tiene diferentes demandas y donde hoy hay que resaltar y decirlo, que en los grandes temas, en las grandes complicaciones, en las grandes contingencias, no podemos entender que el desarrollo de nuestro país, de nuestra nación, sin la participación solidaria de millones de mexicanas y de mexicanos que trabajan voluntariamente a favor de las mejores causas de la sociedad mexicana. No lo podríamos entender porque siempre en un desastre natural, porque siempre en una situación de emergencia vemos solidariamente a mujeres, a hombres, a jóvenes, a personas con experiencia trabajando de una manera solidaria y generosa con la sociedad mexicana. Si queremos realmente ser un estado de bienestar, necesitamos sí o sí voltear a ver y apoyar a las organizaciones de la sociedad civil. Es un sector potente, aunque haya quienes no lo quieran reconocer, es un sector vibrante de la sociedad mexicana. Aporta el 3% del Producto Interno Bruto. Hoy, si se cuantificara en pesos y centavos el trabajo que desarrollan los casi 2 millones de voluntarios, si se cuantificara, estamos hablando que su trabajo equivaldría a 117,000 millones de pesos. Díganme ustedes si no es un sector al que tenemos que no solamente voltear a ver, sino generar condiciones para su desarrollo pleno, en autonomía y con profundo respeto a las causas que enarbolan. Nuestro país se queda corto. Hay mucho que hacer en México, hay mucho que trabajar para el fomento. Nuestro país, lo decimos no con orgullo, en comparación de otros países con América Latina, por cada 100,000 habitantes en México existen 27 organizaciones de la sociedad civil. Si nos comparamos con Estados Unidos, que existen 670 por cada 100,000 habitantes, pues nos quedamos muy atrás. Y si nos queremos comparar, por ejemplo,
con nuestro país vecino de Brasil, pues son 170 en comparación de los 27 que ya mencionamos. ¿Qué incluye esta iniciativa para fortalecer el gran sector de las organizaciones ciudadanas y que hoy sin duda nos da enorme gusto poderla exponer con ustedes? Primero, que incorporamos conceptos trascendentales. Hoy la legislación de fomento a las organizaciones ciudadanas no contemplaba siquiera la figura de fundación. Hoy vamos a hablar sobre un esquema colaborativo donde esté contemplado las fundaciones, la autogestión, la perspectiva de género para dar certeza jurídica al trabajo que vienen realizando. Hoy vemos cómo las organizaciones que trabajan a favor de los temas, de las causas de los animales domésticos, pues no pueden ser siquiera donatarias autorizadas porque no existen en la ley. Entonces, esto será una gran noticia para todas aquellas organizaciones que trabajan a favor de una cultura de respeto a las mascotas, a los animales, porque hoy contemplaremos la existencia de esta figura, de estas organizaciones que atienden esta noble causa y que muchos de nosotros estamos involucrados en ello. Necesitamos fortalecer, por supuesto, la transparencia, la imparcialidad en el destino de los recursos públicos y, por supuesto, poner un piso mínimo para que existan fondos de coinversión, es decir, recurso público, dinero de las y de los mexicanos, para trabajar y para que hoy las organizaciones ciudadanas, independientemente del gobierno, del régimen o del contentillo de los gobernantes en turno, puedan acceder a recursos públicos y se estipulen por ley. Insisto, no puede ser al contentillo de nadie. Y eso también lo propondremos con mucha fuerza. Tenemos que incrementar en el propio reglamento del impuesto sobre la renta, se tiene que aumentar el gasto en administración que hoy tienen las organizaciones donatarias. Hoy solamente el 5% del ingreso que reciben las organizaciones ciudadanas que son donatarias, solamente el 5% se puede ir a gastos de administración. ¿Qué provoca esto? Que no pueda haber una profesionalización de las organizaciones ciudadanas y hoy estaremos contemplando que se aumente al 20%. Esto, entre otros grandes avances, entre grandes reformas que estaremos discutiendo sin duda en las comisiones y que esperamos y estamos seguros que contará con el respaldo de todos los grupos que conformamos esta 65 legislatura. ¿Qué vale la pena resaltar y con qué nos gustaría concluir? Que la gran fuerza de las organizaciones ciudadanas, de la sociedad civil, su gran fuerza radica, entre muchas cosas, en que trascienden las administraciones, en que más allá de distingos partidistas, su trabajo lo siguen realizando. Y eso creo que vale la pena resaltarlo, eso creo que vale la pena reconocerlo, porque necesitamos hablar de una mayor inclusión en los sectores sociales de nuestro país. No podemos negar o complicar el derecho que tenemos de ayudarnos unos a los otros. Es tarea de nosotros facilitar la acción ciudadana, facilitar el trabajo que realizan voluntariamente millones de mexicanos y lo más importante, necesitamos entendernos de una manera más solidaria, más generosa, y esto es un reconocimiento a cada una y a cada una de las personas que trabajan a favor de las mejores causas de nuestro país. Muchas gracias y a continuación nuestra compañera María Alemán nos platicará un tanto del desarrollo que se vino haciendo en la legislatura pasada y hoy el impulso que se le dará también desde el municipio para posteriormente el doctor Humberto Muñoz desde la visión de la sociedad civil, posteriormente nuestra compañera Norma Cebes en el trabajo que ha venido realizando con los colectivos de personas con alguna discapacidad y para finalizar nuestra compañera Laura Barrera, quien sin duda ha sido una gran luchadora a favor de las causas de la niñez mexicana. Muchas gracias. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Muchas gracias a Laura, a la diputada Laura Aro, por permitirme ser parte de este momento tan especial. Le agradezco también a las diputadas, a los diputados, en especial a Laura Barrera, a Norma
Aceves, que son dos mujeres involucradas en la causa, con quienes nos ha tocado además coincidir desde hace muchos meses. Precisamente este trabajo, como bien lo señalaba la diputada Laura, inició hace algunos meses ya, en colaboración con pues quienes hoy nos acompañan aquí, que yo quiero hacerles un reconocimiento porque la verdad es que nosotros hemos sido ese hilo conductor, pero simple y sencillamente eso es lo que hemos hecho. Hemos plasmado lo que ustedes durante muchos años han analizado, han discutido y hoy se convierte en un anhelo plasmado en una iniciativa de ley. Quiero reconocer que lo que nosotros hicimos fue realmente darle forma a aquello que ustedes nos expresaron, que les agradecemos sinceramente la confianza que han depositado en su momento en la Secretaría de Vinculación con la sociedad civil del Partido Revolucionario Institucional, en su momento el enlace legislativo de la pasada legislatura, para poderlo plasmar y poderlo hacer posible, porque quizá hay ya hoy una incertidumbre, una desconfianza de si todo eso que ustedes han trabajado a lo largo de muchísimos años es correcto o no, pues ponerlo, ¿no?, en las manos de una institución y particularmente de un partido político. Y yo creo que ese es el mensaje más poderoso que, si me lo permiten, yo quisiera dejar. Más allá de entrar al detalle del proceso de elaboración, creo que el reto que tenemos que comunicar el día de hoy es que esta es una iniciativa de la sociedad civil, que el PRI se ha convertido en un conductor, en un canal, en un vehículo que traslada esas inquietudes, esos anhelos, eso que durante tanto tiempo las organizaciones de la sociedad civil han aclamado y hoy necesitan para poder crecer, para poder consolidarse como un verdadero tercer sector en nuestra sociedad, y que simple y sencillamente nosotros con oído dispuesto y con la voluntad de sumar fuimos ese hilo conductor, pero que esta es una iniciativa de la sociedad para la sociedad. ¿Por qué? Porque me parece fundamental decir también que necesitamos ir más allá de los celos partidistas. Creo que esta iniciativa tiene que ser arropada por los distintos grupos parlamentarios en esta legislatura. Para poderlo hacer es importante señalar que todo y cada uno de lo que es el contenido de esta iniciativa es resultado precisamente de escuchar las voces de las distintas organizaciones de la sociedad civil. Así que pues yo muy congratulada, muy emocionada de verdad de que este momento haya llegado. Laura, gracias por hacerme parte de este día, porque sí fueron muchos meses de trabajo y hoy pues el ver que es un primer paso, es el paso más importante, que es la presentación de esta iniciativa. Lo demás estoy segura que queda en las mejores manos, que serán las manos de nuestras diputadas y de nuestros diputados, para que a la brevedad posible esto sea una realidad para las organizaciones de la sociedad civil. Así que muchísimas gracias y muchas felicidades. Escuchamos el mensaje de Humberto Muñoz, del colectivo Unidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Creo que fundamentalmente hay algunas cosas que quisiéramos comentar. Primero, este es un esfuerzo de sociedad civil. No estamos como representantes de sociedad civil, la sociedad civil no tiene representantes, tiene voces, y en ese sentido somos una voz de sociedad civil, pero esta voz es una voz muy grande porque durante este proceso que llevó 11 años trabajar para llegar a la ley, como a la propuesta de ley que hoy se tiene, estuvieron involucrados muchísimas personas, entre especialistas, organizaciones de la sociedad civil, académicos, y sería una injusticia mencionar, pero quisiera también reconocer a algunos. Desde luego está la Universidad Anáhuac, la UAM, está la Universidad OR detrás, está la Universidad de Guanajuato, muchísimas universidades en el país, pero también organizaciones de la sociedad civil en todos los estados de la República,
y también se fue tejiendo poco a poco con la participación de los propios servidores públicos. No es solamente un trabajo excluyente, al contrario, la Comisión de Fomento en su momento, los mecanismos de colaboración, el Consejo Técnico Consultivo, en fin, y desde luego, insisto, varios servidores públicos. Así es de que eso creo que es lo que hay que reconocer en primera instancia, este trabajo desde hace 11 años, y segundo, que se trata de una reforma desde 2004 que salió la reforma. La verdad es que no ha habido reformas sustantivas a la Ley Federal de Fomento. Esta es una reforma de fondo que pone en el centro los derechos de las organizaciones de la sociedad civil. Las personas tenemos derechos, pero las personas morales también, y se tienen que reconocer. En ese sentido es que va esta ley, y va sobre distintos pilares. Yo diría que el primero es un pilar de reconocimiento de derechos, pero también que esos derechos se materialicen en política pública. Esto quiere decir en programas, que haya un programa de trabajo con sociedad civil, también en mecanismos de participación ciudadana, cómo participan las organizaciones para la hechura de las políticas públicas, para su evaluación, para su monitoreo, y desde luego también un tema económico, un tema de apoyo, sí, pero no visto como donar dinero. Ojo con esto. No es solamente por ahí, desde luego que eso es importante, pero también es importante tener un sistema de incentivos en términos generales que promueva que los privados también donen. Eso es en términos generales lo que se ha trabajado a lo largo de estos 11 años, desde estos distintos colectivos, desde estas distintas organizaciones. Así es de que la verdad es, estamos muy contentos que se haya acogido esta propuesta y sobre todo que se haya nutrido. La verdad es que sigue siendo un trabajo colaborativo, así es de que pues muchísimas gracias a las diputados, a los diputados que la acogen, y bueno, esperemos que esto tenga un muy buen rumbo. Muchas gracias. Continuamos con un mensaje de la diputada Norma Aceves. Muchas gracias, muy buenas tardes. Primero que nada, agradecer, por supuesto, a mi amiga diputada Laura Haro, a nuestra amiga María Alemán, que fueron las principales impulsoras de esta iniciativa, que abrieron el espacio y que de la mano del extraordinario trabajo de las organizaciones de la sociedad civil que hoy nos acompañan, pero que además, como bien lo han mencionado, hay muchas más organizaciones que han aportado de manera importante a esta iniciativa. Agradecerles el espacio para abrir la agenda a un tema muy importante, a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan a favor de los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad, quienes además toda la vida han sido absolutamente excluidos, y qué decir de las organizaciones quienes siempre tienen que entrar en las agendas, por decirlo de alguna forma, con calzador, casi a fuerza, tratando de meter el tema y tratando de pedir de por favor seamos considerados. Por eso esta iniciativa es tan importante para quienes vivimos con alguna condición de discapacidad. Decirles además que en México viven alrededor de 20 millones de personas con discapacidad, con alguna limitación o alguna condición mental, quienes, como ya les decía, históricamente han sido excluidos y que se les ha negado la posibilidad de tener acceso a la educación, al empleo, al servicio de salud, al desarrollo y al empoderamiento. Y han sido precisamente las organizaciones de la sociedad civil quienes han abierto estos canales de comunicación, estos canales de participación, y que han abanderado un lema muy importante para nosotras las personas con discapacidad: nada sobre nosotros sin nosotros. Y es que ningún tema y ninguna agenda debe ser ajena a las personas con discapacidad. Decir además que el tamaño de importancia que tienen las organizaciones que trabajan a favor de las personas con discapacidad es enorme, y les voy a decir por qué. Porque para quienes vivimos una condición de discapacidad es muy difícil tener estos espacios de comunicación, de diálogo y de escucha. Y son las organizaciones quienes se han convertido en los grandes interlocutores. Para ellas, mi reconocimiento, porque han hecho un trabajo extraordinario, porque han tenido que ir tapando esos huecos que de pronto los gobiernos van dejando en las diferentes administraciones. Por eso es que esta iniciativa
hoy día tiene un enfoque muy importante, un enfoque de derechos humanos. Contempla, por supuesto, la inclusión social, la cohesión social, pero además estamos integrando a esta iniciativa como parte del objeto de las organizaciones de la sociedad civil, la prestación de servicios para personas con discapacidad. Eso es muy, muy importante, porque con esto ya no entrarán las organizaciones con calzador, como les decía hace un ratito, ya estarán contempladas en esta ley y eso lo hace sumamente valioso. Reiterar de verdad el respaldo de las y los diputados del grupo parlamentario del PRI, decirles a las organizaciones que hoy nos acompañan que no están solos, que estaremos dándole seguimiento puntual a esta iniciativa y a muchas otras que estoy segura estaremos impulsando, porque al final del día el trabajo se tiene que hacer en equipo. Al final del día tenemos que sumar voluntades. Hoy más que nunca México nos necesita y la única manera en la que podemos trabajar es de la mano de las organizaciones de la sociedad civil. Nada de lo que hagamos puede ir sin ellos. Así que tengan la certeza de que cuentan con nosotros, de que estaremos muy pendientes y de que las puertas de la Cámara, pero sobre todo de nuestro grupo parlamentario, siempre, siempre estarán abiertas para ustedes y que trabajaremos, por supuesto, no solamente a favor de las personas con discapacidad, sino de todas las organizaciones que traen temas de grupos vulnerables que, insisto, han sido excluidos y que han sido olvidados, particularmente en el gobierno actual. Muchas gracias. Continuamos con el mensaje de nuestra diputada Laura Barrera Fortuna. Muchas gracias, muy buenas tardes. Les agradezco profundamente a los medios de comunicación el interés por este tema tan importante y tan sensible. Quienes me han antecedido en la palabra han sido muy claros en la conceptualización, en el fondo, en el fin, pero permítanme sumarme con algunos conceptos adicionales. En el país de primero los pobres, en este país que ha privilegiado supuestamente a este gremio tan sensible de la sociedad, pues hoy tenemos 4 millones de pobres más. Y no podemos entender el salir adelante de una condición que no solamente es la carencia de ingreso, sin la sociedad civil. La historia de este país no sería la misma sin ellos. Hay un número muy importante, Laurita Aro ya dio la estadística, de aquellos espacios en cada representación del país que ven por las principales causas, que ven por los niños que necesitan un implante coclear, que es esta tecnología cuando se da la noticia de que tu hijo es sordo y tiene un costo de $36,000. Cuando una mujer recibe el diagnóstico de cáncer y FUCAM le tendía la mano y le daba una alternativa de acompañamiento porque el sistema de salud estaba rebasado. Cuando en el DIF nacional y en los DIF municipales y estatales se teje una red de la sociedad civil para atender la vulnerabilidad de la infancia del país. Normita ha hecho una perfecta descripción de lo que viven nuestras hermanas y hermanos con discapacidad. Lo que han hecho miles de fundaciones en la construcción de vivienda digna y equipamiento urbano, lo que han hecho en el combate a las adicciones. Es decir, hay una lista muy grande de lo que ellas y ellos han logrado y han hecho la diferencia todos los días. Para mí es un honor el ser parte de esta iniciativa y agradezco profundamente la solidaridad del coordinador Moreira y de mi compañera Laura Aro, de María, quien justamente se entiende la posibilidad de la reelección y de trascender para que estas iniciativas que surgen en la anterior legislatura puedan tener vigencia, ser turnadas a las distintas comisiones en donde se dará el dictamen correspondiente para su buen término. Decirles que en la administración anterior se otorgó recursos y se suscribió convenios con más de 10,382 organizaciones de la sociedad civil por un monto superior a los 37,000 millones de pesos. Apoyos que este gobierno eliminó de un plomazo y con una terrible falta de respeto, porque en aras de la corrupción y en aras de con un desprestigio absoluto e injusto, sin ninguna investigación, porque no hay una sola carpeta en un ministerio público que acredite que algunas de ellas tenían algo pendiente con la sociedad, si no eran buenas noticias. Me parece fundamental que hagamos este replanteamiento,
que las políticas públicas de promocionar al sector se ocupen de hacerlo visible y potencializarlo en su justa dimensión, y un segmento que trabaja en pro, como lo hemos dicho, de la inclusión y la cohesión social. Permítanme decirles que cualquier cambio que México emprenda será más efectivo y viable si las autoridades y la sociedad civil caminamos de la mano, sin la polarización, la división y el odio que no benefician a nadie. Y concluyo con una frase del Papa Francisco que dice que la solidaridad no es un sentimiento superficial, es la determinación firme y clara de hacernos todos responsables de todos. Gracias por su atención. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de los medios. Félix Muñiz, de Punto Aéreo. ¿Qué tal, diputados? Muy buenas tardes. Bueno, podríamos decir que un país democrático no se entendería sin la participación de la sociedad civil. Eso sería un planteamiento. ¿Creen ustedes que esto pueda proceder, puesto que pues, la mayoría es de Morena y Morena desapareció precisamente los presupuestos para estas organizaciones? ¿Habrá consenso, habrá la posibilidad de que vuelvan a rescatar estas ONGs para que apoyen a la gente? Y si estoy pensando, si esto es un organismo autónomo, que se va a crear como un organismo autónomo, lo que ustedes piden, con presupuesto autónomo, o también va a salir de la Cámara parte del presupuesto. A ver, nosotros creemos que como otros grandes temas, no veríamos por qué los demás compañeros de las demás fracciones tendrían algún inconveniente. En las grandes tragedias de este país, quienes han dado la cara solidariamente justo son las organizaciones de la sociedad civil, a partir de una vocación solidaria y de un profundo amor a nuestro país. Entonces nosotros estamos muy claros en que para llegar a estos grandes consensos hay que dialogar a partir de los acuerdos, del entendimiento, del respeto al trabajo, lo vuelvo a repetir, al trabajo solidario que realizan millones de mexicanas y de mexicanos. Hay un dato que creo que es importante hablando, precisamente, y yo creo que es un tema de corresponsabilidad de las instituciones, de los gobiernos, de los poderes, y que tiene que ver con que es tarea de todas y de todos la construcción de ciudadanía. Sí creo que eso tiene también que ponerse en el centro del debate. Y, por ejemplo, en el informe sobre calidad ciudadana en México que realiza el INE, del 2018 al 2021 únicamente se han constituido 1,228 organizaciones ciudadanas nuevas. Esto no es alentador. Y en cuanto al tema de crear un aparato nuevo, no, la propia legislación de la sociedad civil contempla ya un gran consejo técnico donde se discute ampliamente la política, la visión, que tiene que ser transversal, que tiene que también influir o incidir con el respeto a los estados y también a los municipios. Y justo hace un año el PRI, el presidente Alejandro Moreno, presentó todo un gran plan nacional de fomento de organizaciones, que sí tenía, por supuesto, la visión de lo que debe suceder, del trabajo que tenemos que realizar desde el Congreso Federal, en la legislación federal, pero también en los estados y también en los municipios. Entonces hay muchos temas que tendremos que hacer. Creemos que no necesitamos más burocracia, al contrario, estamos convencidos en que la sociedad civil organizada debe de contar con herramientas más ágiles, más eficientes y más eficaces para desarrollar su trabajo. Humberto no me dejará mentir, pero yo recuerdo de un dato, de un estudio que realizó la Universidad de Anáhuac, donde decía justo que un altísimo porcentaje del tiempo que destinan las organizaciones ciudadanas es justo para atender cuestiones administrativas, que era del 30% de su tiempo. Entonces no podemos pensar que quien trabaja, lo volvemos a repetir, de manera generosa, solidaria, a favor de los grandes temas y de las grandes causas de nuestro país, tenga que toparse con obstáculos engorrosos y con tramitología ridícula, y pues esa es tarea del legislador. Hay que buscar ser más eficientes para facilitar, con respeto, lo vuelvo a repetir y lo subrayamos, con profundo respeto
al autonomía de grupos sociales en nuestro país.